En esta hora nos hemos dado cita para escuchar la palabra del Señor. A eso es lo que hemos venido. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Yo sé que ustedes no han venido a escucharme a mí. Han venido a escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy. Espero que los hermanos que han salido del salón puedan entrar, porque el enemigo es muy astuto. Él no quiere que la iglesia escuche este tipo de mensajes en el día de hoy. Usted sabe que hay una cita en el Conflicto de los Siglos, yo sé que ustedes lo han leído, se llama el capítulo Las acechanzas del enemigo. La sierva del Señor dice allí que Satanás mira cuando el predicador está preparando el mensaje que va a presentar a la iglesia. Lo han leído, ¿verdad? ¿Y qué hace Satanás? Hace todo lo posible para que la persona que más necesita escuchar este mensaje no esté aquí en el salón, no venga ese día, o tenga que salir 3 y 4 y 5 veces durante el servicio. Satanás es muy astuto, mis queridos hermanos. Quizás nosotros no nos hemos dado cuenta el tiempo tan crucial que estamos viviendo. Tal vez no estamos preparados para lo que viene, pero el Señor tiene un mensaje para nosotros en el día de hoy. Yo le he dado el título a este mensaje, oigan bien, el título que escogí para este mensaje de hoy es: el mensaje del tercer ángel está uniendo y separando a un pueblo hoy. ¿Cuál es el mensaje que va a unir y va a separar a un pueblo? El mensaje del tercer ángel, no este servidor quien les habla, no el hermano Fran de la Mota, o no el programa de radio, o no esta iglesia. El que va a hacer una separación en el tiempo del fin va a ser el mensaje del tercer ángel. Muchos de nosotros hemos sido acusados de que somos separatistas, de que somos disidentes, de que somos reformistas, en fin, un sinnúmero de calificativos que yo ya hasta perdí la cuenta. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios y el espíritu de profecía, que es lo que está faltando tristemente dentro del pueblo de Dios hoy, desconocemos lo que verdaderamente la palabra de Dios enseña. Voy a comenzar leyendo una cita que todos nosotros conocemos, que se encuentra en un libro que tenemos en nuestros hogares. Se exhortó hoy en la lección de la importancia de volver a leer el espíritu de profecía. El pueblo de Dios ha descuidado ese don, el don que Dios le dio a esta iglesia remanente. Esto es un don que Dios le dio a esta iglesia, y lo vamos a ver más adelante. Hay un libro que se llama Primeros Escritos, y en ese libro, extraordinario libro, página 118, dice lo siguiente: vi luego el tercer ángel. Está la hermana Guay hablando, ella lo vio. Dijo mi ángel acompañante. Noten lo que el ángel acompañante le dijo a esta sierva: su obra es terrible. ¿La obra de quién? Del tercer ángel. Su obra es terrible. Su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas, dice ella, debieran absorber completamente la mente y la atención. ¿Qué cosas, hermanos? ¿Qué cosas? El mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel, no este servidor, no esta iglesia, no este ministerio, es el que va a hacer la obra de separación entre el trigo y la cizaña. Yo pregunto, ¿qué quiere ser usted en el tiempo del fin? ¿Trigo o cizaña? Porque si usted dice trigo, pues el trigo va a arder en el fuego, porque va a ser quemado. La cizaña va a arder.
diría la cizaña, no el trigo. La cizaña arde, el trigo va a ser guardado en el granero. Todo esto tiene muchas lecciones para nosotros, pero vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. ¿Trajeron sus Biblias? Yo traje mi Biblia. Tenemos que estudiar la palabra del Señor. Abran sus Biblias conmigo, por favor. Apunten, yo sé que ustedes traen sus libretas. Leamos la palabra del Señor, por favor. Dice, vayamos al libro de Éxodo. Vamos a encontrar ahí una historia muy interesante. Hoy vamos a escudriñar las Escrituras en este día, mis queridos hermanos. Éxodo capítulo 32. Ustedes y yo conocemos esta historia. La hemos leído muchas veces. Éxodo 32. Y vamos a leer, primeramente, no vamos a leer todo el capítulo, obviamente, porque es demasiado largo. Tiene 35 versículos, aunque no es tan largo que digamos, pero no nos tomaría mucho tiempo. Ustedes lo pueden leer detenidamente en la comodidad de sus hogares. Pero vamos a leer algunos textos de ese capítulo 32 de Éxodo. Éxodo 32, empecemos a leer los versículos del 1 hasta el 6. Dice: viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, ya Moisés había subido al monte a recibir de manos de Jehová el pacto de Jehová con su pueblo, o sea, los 10 mandamientos, pero algo ocurrió. Dice que el pueblo veía que Moisés se tardaba en descender. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos qué le ha ocurrido. Posiblemente, como ya es entrado en edad, posiblemente se tropezó en una roca, se resbaló y rodó, y nosotros estamos esperando a este hombre, a lo mejor está muerto. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Mire el raciocinio de Aarón. ¿Quién estaba encargado del pueblo de Israel en ausencia de Moisés? Aarón, en vez de levantarse y decir no, Moisés va a regresar a su debido tiempo porque él es un siervo de Dios, fue a recibir de Dios el pacto que Dios tiene con su pueblo. Pero mire el raciocinio de Aarón. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. ¿Qué hizo Aarón? Dice: sí, no, tráigame todos las sortijas, los aretes, los collares, en fin, todo. La fantasía de oro, de lo que sea, tráiganlo. Entonces todo el pueblo, dice el versículo 3, apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Versículo 4, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma de buril e hizo de ello, ¿qué cosa? Un becerro de fundición que se adoraba en Egipto. Los dioses paganos de Egipto, ahí está. El pueblo de Israel había salido literalmente de Egipto, pero Egipto no había salido todavía de sus corazones. Nosotros podemos estar aquí hoy, pero literalmente estamos aquí, pero ¿hemos salido nosotros del mundo? No. Esa es la pregunta, no me contesten, solamente para que piensen. Entonces dijeron, versículo 4, la segunda parte: Israel, oigan bien, esto es una blasfemia. Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Versículo 5, y viendo esto Aarón, gritó y dijo: no, esto es una blasfemia. Edificó, ¿qué cosa? Un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Versículo 6, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber
y se levantó a regocijarse. Bueno, ustedes conocen esos textos, no vamos a entrar en detalles, porque vamos a entrar en otros sí, en detalles, pero ustedes han leído esta historia. Vamos ahora a saltar, vamos a ir allí mismo en Éxodo 32, pero vamos a leer ahora los versículos 7 y 8. Mire lo que sucedió. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto sea ¿qué? Corrompido. Estos que me prometieron que iban a ser fieles a mí, que hicieron un pacto conmigo en el capítulo 19 de Éxodo, ahora se han corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, dice el versículo 8. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Desciende pronto. Si tú no desciendes, este pueblo se va a perder completamente. El líder que yo dejé allí a cargo tuyo, Moisés, es un hombre flojo, es un hombre endeble, le falta columna vertebral, tuvo miedo de que los miembros de la iglesia se enojaran y que se fueran de la iglesia y que la iglesia se quedara desocupada si él reprendía el pecado. Aarón. Aarón. Le dice entonces, en otras palabras, mis hermanos, estamos en una situación que vemos que el pueblo se había desenfrenado. Vayamos a los versículos 17 al 20. ¿Qué dice el versículo 17? Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, le dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Josué no sabía con precisión qué estaba pasando, porque él estaba también, había subido con este siervo Moisés. Se había quedado allí en la parte central del monte, esperando a este siervo que descendiera. Y él le respondió, no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. O sea, aquí vemos un siervo fiel que se llamaba Moisés. Vemos la reacción de este hombre. Dice que ardió la ira de Moisés cuando vio que el nombre de Jehová estaba siendo deshonrado. Hoy se deshonra mucho el nombre de Dios en las iglesias, pero no hay Moisés modernos donde puedan exaltar el nombre de Jehová por encima de lo que pueda decir la iglesia, de lo que pueda decir la junta de la iglesia o de lo que pueda decir el pastor de la iglesia. ¿Qué sucedió, hermanos? Vamos a Éxodo 32, allí mismo, estoy ahorrando por falta de tiempo. Éxodo 32, versículos 22 al 24. Ustedes conocen la historia. Éxodo 32, 22 al 24, nos dicen, mire lo que sucedió. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor. ¿Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal? En otras palabras, si yo no hubiese accedido a lo que el pueblo me pedía, lo más probable es que me hubiesen matado. O sea, una excusa para el pecado. ¿Ponemos nosotros excusas por el pecado? ¿Aceptará Dios esas excusas en el tiempo del fin? Señor, es que yo soy débil, por eso no he podido vencer este pecado. Tú tienes que entender
Señor, tú tienes que entender que yo pago mucha renta y por eso tengo que trabajar unas horas extras en el día del sábado. Solamente 2 horas, Señor, o 3, que van a compensar el cheque a final de mes para yo poder pagar la renta. Tú tienes que entender eso, Señor, porque de ese dinero depende mi familia. Eso es un Aarón moderno. ¿Qué sigue diciendo el versículo 23? Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Versículo 24 que nos dice, y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Salió este becerrito. Yo, Señor, le dice Aarón a Moisés, yo cogí todos esos arcillos de oro, todos esos anillos, aretes, en fin, collares, y yo los eché al horno, ¡puf! Y salió un becerro como por arte de magia. Excusas por la debilidad del carácter de Aarón. Hermano, esto nos enseña una lección muy importante. En el día del juicio, nosotros no vamos a tener excusas por nuestros defectos de carácter. ¿Qué le vamos a decir al Señor cuando tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo? Señor, tú sabes que yo era cubano o yo era cubana. Es que los de Cuba o del Caribe tenemos ese carácter así caribeño. Yo era tal vez dominicano o puertorriqueño. Tú sabes que yo vengo de una familia que mi padre me maltrataba o mi madre siempre me gritaba y por eso es que yo soy así. ¿Servirán esas excusas en el día del juicio? Cuando estemos delante del tribunal de Cristo. ¿Qué dice el versículo 25 de Éxodo 32? Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Cómo estaba el pueblo? Desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. ¿El pueblo estaba cómo? Desenfrenado. ¿Por qué? Porque creían que el profeta estaba ¿qué? Muerto. Yo les voy a hacer una pregunta a ustedes, pueblo de Dios, en esta mañana. Escúchenme, mis preguntas. No me las contesten. Solamente son preguntas para que ustedes mediten en ellas. ¿Este pueblo remanente tiene profeta? ¿Este profeta está vivo o está muerto? Está muerta desde 1915. Dice Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Cuando una iglesia no cree en el profeta, no cree ya en sus escritos, ni los pone en práctica en su diario vivir, esa iglesia está desenfrenada. Como el pueblo de Israel en la apostasía de Sinaí. Ellos creían que el profeta estaba muerto. Qué triste, hermanos. Y esa es la condición del pueblo de Dios hoy. El profeta de este pueblo remanente, o la profeta, hoy ya no se le dice que es profeta. Yo no sé por qué el pueblo remanente o el pueblo adventista tiene vergüenza de decir que Elena G. de White llena las características de un verdadero profeta de Dios. Los mormones hablan de José Smith o de Joseph Smith, que ese sí es un falso profeta, y ellos lo llaman por su nombre, nuestro profeta. No tienen vergüenza de decirles cuando ellos predican. Yo he hablado con ellos y ellos dicen nuestro profeta Joseph Smith. ¿Por qué ellos no tienen pena de decir que el profeta de ellos se llama Joseph Smith? En la literatura adventista hoy sale Elena G. White, fundadora y escritora de esta iglesia. Nunca profeta de Dios.
para no hacer sentir mal a las demás denominaciones religiosas, ¿será? Mire lo que pasó, hermanos. Escuchen bien, ahora vamos a escudriñar este versículo a cabalidad. La Biblia dice escudriñar las Escrituras. ¿Estamos listos para escudriñar? No miren sus relojes, por favor. No piensen en la hora del almuerzo. Aquí nosotros nos vamos a alimentar con una comida que viene de arriba. Éxodo 32:26 dice: se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Yo hago esa pregunta hoy: ¿quién está por Jehová hoy? Amén. ¿Qué dijo Moisés? Júntense conmigo. Amén. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. En otra oportunidad vamos a hablar un poco acerca de la tribu de Leví, pero hoy no, porque el tiempo no nos daría. ¿Qué dijo Moisés? Júntese conmigo el que esté de parte de ¿quién? De Jehová. De Jehová. El mensaje del primer ángel es: temed a ¿quién? A Dios. A Jehová. ¿Y darle qué? Gloria. Porque la hora de su juicio, ¿a qué? Hoy la mayoría de los profesos cristianos temen más a sus pastores, a sus conferencias o a sus organizaciones religiosas que a Jehová, hermanos, que a la verdad que Dios le dio a esta iglesia. Por eso no todos se juntaron con Moisés. Solo los miembros de la tribu de Leví. O sea que en ese momento hubo ¿qué cosa? ¿Qué hubo ahí? Una separación dentro del pueblo profeso de Dios. Esa palabra junta se la vamos a escudriñar en esta hora. ¿Tienen sus Biblias? Prepárense, por favor. Apunten. La palabra júntese conmigo es hebreo, es asaf. Nunca se le olvide, asaf. Con F. Asaf. Y tiene varios significados. No los voy a decir todos de una vez. Los voy a decir uno por uno, para que ustedes entiendan qué quiso decir Moisés cuando le dijo al pueblo de Israel: el que esté de parte de Jehová, júntese conmigo. ¿Estás tú de parte de Jehová hoy? El primer significado de esa palabra, usted lo puede buscar en el diccionario hebreo de Strong's. Le voy a dar el número para que lo escudriñe en su casa. Es el número 622. Aquellos que tienen el diccionario de hebreo de Strong's. El primer significado de asaf, que quiere decir júntese, es reunir. Vayamos a Mateo capítulo 25, si son tan amables. Mateo 25, porque esta es la obra que Dios está haciendo en el tiempo del fin y va a ser antes de que Cristo venga. Mateo 25, 32. Mire lo que dice. Vamos a leer el 31 para tener un contexto mejor. Mateo 25, 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Y serán qué cosa? Reunidas. Ahí está la palabra júntense. Serán juntados delante de él ¿qué? Todas las naciones, y apartará. Va a haber una separación. Apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Ahí está el primer significado, la primera palabra, reunir. El segundo significado de la palabra asaf es congregar. ¿Qué significa? Congregar. Congregar. Vamos al libro de Ezequiel, acompáñenme por favor, Ezequiel 11. Ezequiel 11. Se los voy a dar dando paso a paso cada uno de estos significados de la palabra asaf en hebreo, que es júntese conmigo. Cuando Moisés hizo el llamado, ¿quién está de parte de Jehová? La pregunta a contestar hoy es: ¿estás tú de parte de Jehová? Ezequiel 11, 17, mis queridos hermanos.
11, 17 al 21. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Perdón, no estoy en Ezequiel 11. Sí, estoy en Ezequiel 11. Yo os recogeré de los pueblos. Oigan bien, ¿qué está haciendo Dios en este tiempo? ¿Y os qué? Congregaré. Ahí está la palabra congregar. De las tierras en las cuales estáis esparcidos. Y os daré la tierra de Israel. Dios está haciendo una obra en este tiempo. No es de millones, hermanos. No es de miles. Es de unos pocos. Es de un remanente. Nunca se le olvide eso. Dios está recogiendo de los diferentes pueblos de República Dominicana, de Puerto Rico, de El Salvador, de Colombia, de Guatemala, de Perú, de Centro, de Sudamérica. Y está, ¿qué cosa? Está recogiendo de los pueblos y congregando de todas las tierras a los que están esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Versículo 18, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Veamos el contexto bíblico, mis queridos hermanos. Los que Dios está congregando para que formen parte de su pueblo remanente en el tiempo del fin, van a quitar de sus vidas todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. O sea, van a vencer el pecado en sus vidas. Van a abandonar su vida de pecado. Versículo 19, ¿qué dice? Y les daré, ¿qué cosa? Un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos ¿por qué? Por Dios. Versículo 21, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice John Lopera. Ok, Jehová el Señor. Tenemos que entender esto, hermanos. Es Jehová el que lo dice. O sea que el pueblo que Dios va a congregar en el tiempo del fin va a ser un pueblo transformado, cambiado y apartado de todo lo que es pecado. Esa es la obra que va a hacer ¿quién? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, mis hermanos. Y finalmente va a poseer esa tierra nueva. Todos aquellos que estén, ¿qué cosa? Viviendo a la altura de estos textos que acabamos de leer. Y Dios los va a reconocer como su pueblo. Y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Dice el versículo 20 que acabamos de leer. Ese va a ser el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Esto no va a ser de miles y de millones, hermanos. No se ponga triste cuando vea esta iglesia semivacía todos los sábados. Yo sé que hay muchos hermanos que no están aquí hoy, que se han ido de esta congregación. Y vamos a ver más adelante cuál es la razón por la cual muchos se han ido y ya no están aquí. ¿Qué va a hacer Dios cuando congregue a su pueblo? ¿Qué va a hacer Él? Vamos a ver qué nos dice Ezequiel 37, versículo 23. Les dije que íbamos a escudriñar la escritura. No se me queden dormidos, por favor. 37, 23 del libro de Ezequiel. Mire lo que dice. Porque dice el versículo 20 que Dios va a congregar de todas las naciones a sus hijos. ¿Y qué? Y van a quitar ellos todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Pero noten lo que dice Ezequiel 37, 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos. ¿Se van a seguir contaminando? No. Peco hoy, pido perdón, mañana o pasado mañana vuelvo y caigo. ¿Será verdad esto? ¿Esto es bíblico? Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones. ¿De cuántas rebeliones? Dios tiene el poder para salvarte a ti y a mí hoy de todos tus pecados, hermanos. No de algunos, de todos. Lo dice la palabra de Dios. Dice, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos, ¿por qué? Por Dios. Por Dios.
Así que Dios va a congregar a un pueblo, lo va a purificar. Es el pueblo que el Señor está congregando hoy. Porque si usted le pregunta a un miembro del profeso pueblo de Dios, ¿cuál es el pueblo de Dios? Le va a decir el nombre y el apellido de la iglesia a la cual él pertenece. Y dice, yo soy miembro de esta iglesia por 20 o 30 años. Pero los planes humanos no son los que Dios tiene, mis queridos hermanos. Las iglesias están llenas. Todos los sábados. 300, 400, 500 miembros. Los miembros dicen, mira a su alrededor, dice, el Señor está bendiciendo a esta iglesia. La pregunta que tenemos que contestar es la siguiente. ¿Esa obra la está haciendo Dios? Escuchen lo que dice, hermanos. Dios va a congregar un pueblo. ¿Qué va a hacer Dios con ese pueblo? Dice que los va a salvar de todas sus rebeliones y todos sus pecados. Cuando usted escuche un mensaje detrás de un púlpito y escucha al predicador y diga que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga, ese mensaje no es bíblico. Ese mensaje no tiene el sello divino. Salga de esa iglesia, porque usted, si sigue ahí escuchando ese mensaje lo va a llevar a la perdición. Porque la palabra de Dios me dice a mí que Jehová me va a salvar de todas mis rebeliones y me va a limpiar de todos mis pecados. Y dice, y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel 20:41. Acompáñenme, por favor. Este mensaje usted y yo lo tenemos que entender, mis hermanos. Si usted no entiende este mensaje, usted está en un grave problema. Ezequiel 20:41, ¿qué nos dice? Como incienso agradable os aceptaré. Cuando os haya sacado de entre los pueblos. ¿Qué está haciendo Jehová? Está sacando a su pueblo. Y os haya ¿qué? Congregado. Ahí está la palabra congregar. La segunda palabra, todavía no hemos terminado los otros significados de la palabra hebrea. Júntense conmigo, o sea, Asaf. Y los salvaré, dice, y os haya congregado entre todas las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. ¿Qué va a ser el remanente en el tiempo del fin? Va a ser santificado. Dice, Jehová va a ser santificado por la vida y por la obediencia del remanente en el tiempo del fin. El Padre Nuestro no dice santificado sea tu nombre. A veces leemos el Padre Nuestro y no sabemos lo que eso significa. ¿Qué significa santificar el nombre de Jehová? Cuando nosotros estamos viviendo una vida de perfecta obediencia a todos los mandamientos de la ley de Dios y estamos viviendo una vida santificada, estamos santificando a Jehová. Vamos a la tercer significado de la palabra Asaf. Cuando Moisés le dijo al que quería permanecer fiel a Dios, júntense conmigo. Significa también cosechar. ¿Qué significa? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Se nos viene alguna parábola en la mente? La parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña. Vayamos a Mateo 13, por favor, acompáñenme. Mateo 13 y vamos a leer el versículo 30. Estas son palabras de Jesús. ¿Se acuerdan cuando los segadores llegaron y le dijeron al dueño de la siembra que había crecido cizaña en medio del trigo? Vamos a ver qué nos dice. Mateo 13:30, no vamos a leer todos los textos porque ustedes los conocen. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Muchos confunden hoy ese texto porque creen que la siega, lo que hablábamos en la lección, los ministros se han encargado de taladrar en la mente de la gran mayoría de los miembros del pueblo de Dios de que la siega es cuando Cristo venga. Pero ahí no dice hasta que cuando Cristo venga.
Dice, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro, ¿hasta qué? Hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. O sea, la siega es la cosecha. En la cosecha se hacía, ¿qué cosa? Una separación del trigo y la cizaña. Yo les pregunto a ustedes, ¿la siega o la cosecha es un evento futuro? ¿Cuándo comenzó la cosecha? Tenemos que saber estas cosas, hermanos, porque por eso es que hay tanta gente confundida hoy. Jesús dijo, dejad que crezcan juntos hasta la siega. Ahora viene la separación. Cuando Cristo venga, viene la separación. Mis queridos hermanos, la siega se está llevando a cabo en estos momentos desde 1844, cuando Cristo entró al lugar santísimo del santuario celestial. La obra de juicio investigador. Escuchen esta cita, Palabras de vida del Gran Maestro, página 50, si quieren anotarla. Dice, muchos que se creen cristianos, serán hallados faltos al fin, o sea, en el tiempo del fin. En el cielo habrá muchos, oigan bien, nos vamos a llevar sorpresa en el cielo, mis queridos hermanos. En el cielo habrá muchos de quienes sus prójimos suponían que nunca entrarían allí. El hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. Y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. En inglés me gusta esa traducción que han hecho en español. No me gusta mucho. Prefiero mejor la traducción en inglés. En inglés es probation time. O sea, hay un tiempo de prueba para cada uno de nosotros, para el pueblo de Dios. Página 50, Palabras de Dios del Gran Maestro. Dios tiene un tiempo de prueba, así como tuvo un tiempo de prueba para la generación antediluviana, 120 años. Tuvo un tiempo de prueba para la nación judía, 70 semanas, 490 años. Así Dios tiene un tiempo de prueba para la iglesia en el tiempo del fin. Hermano, esto es serio. Esto es bien serio. Página 50. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha. Y la cosecha es el fin del probation time, o sea, el tiempo de prueba. Se va a cerrar la gracia, mis queridos hermanos, o el tiempo de prueba para la iglesia antes de que Cristo venga. Y es por eso que Dios está separando hoy el trigo de la cizaña. ¿Y cuál es el mensaje que va a hacer esa obra? ¿Cuál? El mensaje del tercer ángel. Cuarta definición de la palabra asaf. Significa juntar. Mateo 23, acompáñenme por favor, allí estamos en Mateo, vayamos un poquito más adelante. Mateo 23, versículo 37. Por eso es que tenemos que estar viviendo la experiencia del lugar santísimo, donde está Cristo ahora mismo intercediendo por nosotros. Pero ¿dónde se ha quedado la gran mayoría del pueblo de Dios? ¿Dónde? ¿Dónde? En el atrio. En el atrio encontramos todas las fiestas que el mundo celebra. En el atrio se mataban animales todos los días. Se sacrificaban animales porque allí estaba el altar de los sacrificios.
En el atrio se pedía perdón, pero pocos días después volvía otra vez el pecador a traer otro cordero. Pero en el lugar santísimo, ¿qué hay allí? ¿Qué hay allí? La ley moral de Dios. Victoria sobre el pecado, hermanos. Pero hoy los pastores enseñan que no vamos a poder dejar de pecar. O sea, los pastores quieren llevar nuevamente al pueblo de Dios al atrio. Y ahí está el 99.9% del pueblo profeso de Dios todavía. En el atrio. Cristo ya no está en un pesebre. ¿Por qué celebrar entonces el nacimiento de Jesús en diciembre? Cristo ya no está en la cruz del Calvario. ¿Por qué entonces celebrar una supuesta Semana Santa en abril? Cristo Jesús está en el lugar santísimo del santuario celestial. Allí es donde tenemos que estar nosotros. El pueblo adventista en 1844, después del chasco, conoció esta gran verdad y dice: las que estuvieron preparados, cuando vino el esposo, se abrió la puerta, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta del lugar santo y se abrió la puerta del Santísimo. Amén. Los que no estaban preparadas, que eran las 10 vírgenes fatuas, las 5 vírgenes fatuas, se quedaron fuera. Y cuando regresaron, tocaron a la puerta y dijeron: Señor, ábrenos. ¿Y qué le dijo el Señor? Yo no sé quiénes sois. No os conozco. ¿Siguieron dónde? En el lugar santo. Estamos hablando del lugar santo. Pero hoy la gran mayoría del pueblo de Dios está en el atrio. Es una tragedia, hermanos. Por eso el Señor no los reconoce como su pueblo, aunque se llamen adventistas del séptimo día, porque no están viviendo la experiencia del lugar santísimo. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Léase Mateo capítulo 25, si usted no me cree entonces. Y léase el conflicto de los siglos, el juicio investigador. Lea, estudie cuando llegue a su casa, iglesia. Yo no puedo darle a ustedes el alimento cada sábado. Solamente ustedes tienen que alimentarse por su propia cuenta en sus hogares. ¿Qué dice Mateo 23:37? ¿Qué dice? La cuarta definición de Asaf, juntar. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, dijo Jesús, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar? Ahí está la palabra juntar. A tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de la sala y no quisiste. Dios quiso juntar a ese pueblo de Israel. El que esté de parte de Jehová, dijo Moisés, júntese conmigo. Cristo, 3 años y medio de ministerio público, mis queridos hermanos, quiso juntar a ese pueblo de Israel. Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Pero ¿qué dijo el pueblo? No, tú no eres el Mesías. Tú no puedes ser el Mesías porque mis líderes, el pastor de la iglesia a la cual yo asisto, me dice a mí todos los sábados que el Mesías que va a venir a la cabeza de un ejército poderoso y nos va a libertar del yugo romano. Tú no eres el Mesías. Rechazaron el mensaje. Este mensaje, el tercer ángel, va a ser rechazado porque es un mensaje impopular. ¿Qué dice Mateo 24:31? Otro texto por la palabra juntar. Mateo 24:31, noten cómo dice. Y enviará sus ángeles, o sea Jesús, con gran voz de trompeta y juntarán, ¿a quién? ¿A quién? Solo a sus escogidos, a todo el mundo. Dice a todo el mundo. A sus escogidos de los 4 vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. No se le olvide esa palabra escogido, ya lo vamos a ver. ¿A quiénes son los ángeles que van a juntar en el tiempo del fin? Recuerden que antes de que ese tiempo llegue, el Señor a través de su Espíritu Santo, lo leímos en Ezequiel, que Dios está juntando un pueblo que va a limpiar de todos sus ídolos, de todos sus pecados.
Es el pueblo que el Señor está congregando hoy en esta tierra. Amén. ¿Quieres ser tú parte de ese pueblo? Amén. Voy a leer esta cita, escuchen bien esta cita. Conflicto de los siglos. Páginas 669 y 670. Escuchen bien, mis queridos hermanos. Esto es palabra del Señor, no mía. Dice, la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la señaló al principio de ella. Las profecías que se cumplieron en el tiempo de la efusión de la lluvia temprana, al principio del ministerio evangélico, o sea, cuando fue derramado el Espíritu Santo en ocasión de Pentecostés, deben volverse a cumplir en el tiempo de la lluvia tardía, Amén. al fin del dicho ministerio. Esos son los tiempos del refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro. Sigue diciendo, vendrán siervos de Dios con semblantes que iluminados y resplandecientes de santa consagración. Personas transformadas por el poder de Cristo Jesús, hermanos. Y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros. Los enfermos van a sanar y signos y prodigios seguirán a los creyentes. ¿Por qué la iglesia tal vez carece de esos dones hoy? Porque tal vez no estamos viviendo una vida consagrada al Señor. Satanás también efectuará sus falsos milagros, al punto de hacer descender fuego del cielo a la vista de los hombres, de acuerdo a Apocalipsis 13:13. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. El mensaje, oigan bien, mis queridos hermanos, no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda e inspirada por el Espíritu de Dios. Las personas que lleven el mensaje adelante van a ser personas que están convencidas de lo que van a hacer y de lo que creen. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Hay muchas personas que no van a entender esta verdad, no entienden este mensaje. Ustedes ven que pasan por esta iglesia, así como entran, así salen, porque han estado aquí, han formado parte de esta humilde congregación, pero se han ido. ¿Por qué? Porque no han entendido este mensaje. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos, y ustedes también quieren irse? Váyanse, váyanse. Y Pedro le dijo, no, Señor, ¿a quién iremos si tú eres el único que tiene palabras de vida eterna? Pero noten cómo termina la cita. Pero entonces los rayos de luz penetrarán por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad. Y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Oigan bien. Cuando las personas entiendan esta verdad, cuando la entiendan, ¿qué van a hacer? Van a romper las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán impotentes para detenerlos. La verdad, oigan bien, les será más preciosa que cualquier otra cosa. Amén. A pesar de los poderes coligados contra la verdad, un sinnúmero de personas se alistará en la fila del Señor. Amén. Cuando este mensaje, hermano, sea predicado con el poder de Dios, esto va a causar un despertar en el tiempo del fin. Y hay personas que van a entender la verdad y se van a desligar completamente, se van a separar de su familia y de las iglesias que aman. Hablábamos de que el Señor va a juntar a sus escogidos, ¿recuerdan? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes representan a sus escogidos en el tiempo del fin? Es bueno saberlo, porque dice que va a juntar a sus escogidos. Vamos a ver qué nos dice Efesios. Acompáñenme por favor, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 versículo 4. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de que tú y yo naciésemos, antes inclusive de que Dios creara el mundo, el Señor te había escogido a ti y a mí, querido hermano. Para que fuésemos, ¿qué?
santos y ¿qué? Y sin mancha delante de Él. Les pregunto, ¿cómo van a estar los escogidos en el tiempo del fin? ¿Llenos de pecados? ¿Llenos de defectos de carácter? Por favor, díganme, para yo entenderlo. Tal vez yo no lo entienda. ¿Qué dice la Escritura? Dice que nos escogió. Por eso dice que va a juntar a sus escogidos. Nos escogió para que fuésemos como santos y sin mancha delante de Él. Leamos otro texto, Colosenses 3. Acompáñenme, por favor. Colosenses 3, 12 y 13. Noten lo que dice Pablo. No lo digo yo. Colosenses 3, 12 dice, vestíos pues como escogidos. Ahí está la palabra nuevamente escogido, porque dice que los ángeles, el Señor va a enviar a sus ángeles y va a juntar a sus escogidos cuando Cristo venga. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Oiga, qué muchas características necesitamos nosotros poseer hoy. Estoy leyendo Colosenses 3:12. ¿Y qué más dice el versículo 13? Lo que casi no nos gusta. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Soportas tú al hermano o a la hermana en la iglesia, a tu esposo o esposa? ¿Quieres ser tú un escogido o escogida? Tenemos que llenar todas estas características. Dos textos más para escogidos. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Apunten. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Para qué? Para salvación, mediante la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Dios quiere santificarte a ti y a mí hoy, a través del conocimiento de la verdad. Es una persona escogida. Uno que va a ser salvo de todos sus pecados, como decíamos, como leíamos en Ezequiel. Y finalmente, primera de Pedro 2:9, un texto muy conocido. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, no todos los cristianos del mundo cristiano cualifican para las características que da la Biblia de escogidos. La pregunta es, ¿cualificamos nosotros? Faltan dos palabras más de la definición cuando Moisés le dijo al pueblo, júntese conmigo los que están de parte de Jehová, Asaf. ¿Cuál sería la número 5? Recoger. También significa esa palabra Asaf, recoger. Mateo 13:30, volvemos a la parábola del trigo y la cizaña. Ya lo habíamos leído, pero no le habíamos dado énfasis a la segunda palabra. Mateo 13:30. ¿Qué nos dice? Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores. Oiga, ¿quiénes son los segadores en esta parábola? ¿Quiénes son los segadores? ¿Quiénes? Los ángeles. Los ángeles son los que van a predicar este evangelio. ¿Ah? Mano Frank, los ángeles. ¿O eres tú o yo? Los mensajeros que van a llevar este mensaje de los 3 ángeles en el tiempo del fin, hermanos. ¿Qué dice? Recoged. Ahí está la palabra, recoger. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero.
Esa es la obra que el Señor está haciendo hoy. Está separando el trigo de la cizaña a través del mensaje de los 3 ángeles. ¿Entiendes tú ese mensaje hoy, mi querido hermano y hermana? Jesús dijo en Juan 4:36, escuchen, y el que ciega recibe salario. El que ciega recibe ¿qué? Salario. Y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Hay uno que siembra y hay otro que recoge el fruto de la siembra. Fíjese bien, porque esto es muy importante. La sierva del Señor dice, estas palabras señala a Cristo el servicio sagrado que deben a Dios los que reciben el Evangelio. Deben ser sus agentes vivos. Él quiere su servicio individual. Amén. Cada uno de nosotros tenemos que trabajar individualmente. Y sea que sembremos o ceguemos, estamos trabajando para Dios. Amén. El uno esparce la simiente, o sea, la semilla. El otro junta la mies. Pero tanto el sembrador como el segador reciben galardón. Se regocijan juntos en la recompensa de su trabajo. Amén. Deseado de toda la gente, es página 162. Y la última palabra de Asaf, del significado de Asaf, júntese conmigo, que esa es la obra del mensaje del tercer ángel, la obra que Dios está haciendo hoy, es unir. ¿Qué hace el mensaje del tercer ángel, hermanos? Hace separación y a la misma vez ¿qué? Une. Separa un pueblo de la apostasía y del pecado y une un pueblo para vida eterna. Un pueblo que crean en las verdades que hemos presentado en esta hora. Primera de Corintios 1, ¿qué nos dice? Primera de Corintios 1:10. ¿Qué dice? Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, ¿qué cosa? Una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Unidos en qué, mis queridos hermanos? En el mensaje del tercer ángel. Tenemos que creer en lo mismo. Si usted y yo no creemos en lo mismo, no estamos unidos. Aunque nos sentemos en el mismo lugar, bajo el mismo techo todos los sábados. Si usted no cree en este mensaje de los 3 ángeles, no puede haber una verdadera unidad entre nosotros. Porque la Biblia dice que la luz y las tinieblas no pueden estar juntas. Escuchen esta declaración, preste mucha atención a esta cita que voy a leer. Está en Mensajes Selectos, apunte, uno dice que a usted le gusta apuntar. Mensajes Selectos, tomo 3. Página 471, preste mucha atención a esta declaración. Voy a leer 2 citas más y terminamos. Mensajes Selectos, tomo 3, página 471. Escuchen, tenemos un mensaje decisivo que dar. Y se me ha instruido, dice la mensajera del Señor, para que diga a nuestro pueblo, uníos. Uníos. Dice, pero no debemos unirnos con los que se apartan de la fe, prestando oídos a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. ¿Escucharon eso? Palabras fuertes, hermanos. Pero esta es la obra del mensaje del tercer ángel. Tenemos que unirnos, sí. Y ese es el mensaje que Dios me ha dado, dice la sierva del Señor. Uníos, uníos, 2 veces. Pero no debemos unirnos
con los que se apartan, no dice de la iglesia, con los que se apartan de la fe, prestando oídos a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. ¿Cuál mensaje Dios tiene para su pueblo remanente en el tiempo del fin? El mensaje de los 3 ángeles. Si usted no cree en ese mensaje, querido hermano, usted y yo no podemos estar unidos. Testimonios para la iglesia, tomo 1, página 190. Dice así: Dios está conduciendo a un pueblo, oigan bien, y no a unas cuantas personas separadas aquí y allá. Una que cree una cosa y otra que cree otra diferente. Los ángeles de Dios están efectuando la obra confiada a su cuidado. El tercer ángel, ¿cuál ángel, hermanos? Va a la cabeza y está purificando a un pueblo, y éste debiera avanzar con él en forma unida. Todos aquellos que no crean en este mensaje del tercer ángel no son el pueblo de Dios. Porque aquí dice claramente, ustedes pueden leer la cita, Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 190. Dice que los ángeles de Dios están efectuando esa obra y van al frente, y va al frente el mensaje del tercer ángel, y está purificando a un pueblo. Un pueblo. El pueblo que Dios va a reconocer como su pueblo es el pueblo que crea en este mensaje en el tiempo del fin, mi querido hermano. Otra cita más, esta cita la traduje, no está en español. Manuscritos liberados, tomo 15, página 362, una colección de 21 tomos, Manuscript Releases, se llama en inglés. Noten cómo dice esta importante declaración. El mensaje del tercer ángel es infalible. ¿Qué es el mensaje del tercer ángel? Infalible. Por ahí dicen que el obispo de Roma es infalible. Pero el mensaje del tercer ángel es infalible. Es para unir a un pueblo para una obra especial, preparándolo con la perfección de carácter para unirlos en una familia en las mansiones que Cristo ha ido a preparar para aquellos que le aman. Todos aquellos que crean en este mensaje en el tiempo del fin, el Señor los va a unir, mis queridos hermanos, y los va a preparar para formar parte de la gran familia que ha de ¿qué? Que ha de formar parte de las mansiones celestiales. Esto es maravilloso. Termino con estos textos bíblicos contenidos en Ezequiel 9. Acompáñenme por favor, Ezequiel 9. Y vamos a leer los versículos 4 y 8. Ezequiel 9, 4 primeramente. Lo tenemos. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. ¿Quién era Jerusalén? El pueblo de Dios. ¿Quién es Jerusalén hoy? La iglesia que dice ser el pueblo de Dios. Y ponles una señal. ¿Dónde? En la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, o sea, en medio de la ciudad de Jerusalén. Versículo 8, estoy en Ezequiel 9, versículo 8. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ¡ah, Señor Jehová! Destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén. Dios le dio una orden al ángel que iba a hacer la matanza. Pasa por en medio de la ciudad de Jerusalén con el ángel que tenía el escribano y ponles una marca, un sello, una señal en la frente. Aquellos que estén ¿qué? Gimiendo
y clamando a causa de ¿qué? De todas las abominaciones que se hacen en la iglesia. Pregunto, querida iglesia, ¿estamos haciendo nosotros esa obra? Escuchen bien, con esta cita termino. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 65, y esto es bien grave. Lo que voy a leer es muy grave, hermanos. Solo los que estaban gimiendo y clamando iban a ser sellados. Dice, aquellos que no sienten pesar, oigan bien, página 65, Joyas 2. Joyas 2, tomo 2, Joya de los Testimonios, página 65. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, o sea, por su propia condición espiritual, que están conformes. Yo vengo a la iglesia, me siento un rato y después me voy para la casa a dormir todo el resto del sábado. Que están conformes o que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran, oigan bien, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. Hermanos, cuán pronto nosotros estamos listos para juzgar los errores de nuestros hermanos. ¿Cuán listos estamos para criticar el hogar del hermano fulano de tal, o el matrimonio de la hermana tal, o el hogar del hermano tal, o la hermana tal en la iglesia? ¿Cuán a menudo usted cae de rodillas y llora por ese hermano, o por esa hermana, o por ese hogar que está en crisis? Dice que no van a recibir el sello los que no están gimiendo y clamando por los pecados de la iglesia. En vez de levantar el teléfono para criticar, de hablar mal del pastor o de cualquier hermano de la iglesia, caiga de rodillas y ore por ese siervo o por esa sierva. Gima, clame. No esparza la semilla del chisme y de la discordia. Hermano querido, esto es serio. Usted tiene que estar donde está el pueblo de Dios hoy. El Señor está sellando su pueblo hoy. El mensaje del tercer ángel, hermanos, está haciendo esa obra. ¿Recibirás tú o recibiré yo ese sello? Por favor, oremos por nuestros hermanos. Hay hermanos que son más débiles que tal vez nosotros, que están pasando por crisis, que tienen fallas. El pastor de la iglesia tiene fallas también porque es humano. Oren por este servidor. Oremos los unos por los otros, porque Cristo viene pronto, mis hermanos. Y Cristo viene a buscar una iglesia pura y santa, sin contaminación. ¿Qué les parece si vamos de rodillas? Pedimos la bendición del Señor. Jesús dijo a través de Moisés, júntese conmigo el que esté de parte de Jehová. Amén. Padre Celestial, en esta hora, Señor, si hemos fallado, si hemos sido infieles, le pedimos que usted nos perdone, Padre. Yo sé que le hemos pedido perdón muchas veces, Padre, porque todavía seguimos viviendo la experiencia del atrio, donde se mataban los corderos todos los días, donde se pedía perdón diariamente. Pero Padre, si nosotros hemos cometido un error, si hemos pecado contra algún hermano o hermana de nuestra iglesia, le pedimos que usted nos perdone y nos ayude a no volverlo a hacer más. Su palabra dice que aquellos que gemían y clamaban por los pecados de la iglesia también recibirán el sello de Dios. Señor, no queremos, Señor, quedar sin ese sello cuando Cristo venga, porque solo los sellados podrán pasar por el tiempo de angustia y no recibir las plagas en el tiempo del fin.
Por favor, Padre, tenga misericordia de esta iglesia. Yo sé que esta iglesia, Señor, ha sido atacada duramente por Satanás. Lenguas detractoras han levantado calumnias en contra de muchos de nosotros, Señor. Pero le rogamos, Padre, que usted nos ayude a seguir hacia adelante. No tenemos que preocuparnos por lo que dice el mundo, por lo que dicen las personas allá afuera, si estamos viviendo de acuerdo a su voluntad. Le pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, por nuestras fallas. Queremos vivir el mensaje del tercer ángel. Queremos entenderlo, Señor. Queremos vivir la experiencia que vivieron nuestros pioneros, estos hombres y mujeres que formaron parte de este gran movimiento adventista después del chasco de 1844. Fueron hombres y mujeres que entendieron cabalmente estas grandes verdades que Dios le dio a esta iglesia. Hoy por hoy lo decimos con tristeza, Señor, lo digo con dolor en mi corazón, no lo digo como crítica, usted conoce mi corazón. Lo digo con dolor en mi alma, Señor, de que la gran mayoría de este pueblo profeso hoy no entiende estas grandes verdades que usted le dio a esta iglesia. Padre Santo, por favor, tenga misericordia de su pueblo en esta tierra. Ayúdenos a prepararnos. Bendiga nuestros hogares, Padre Santo. Que en nuestros hogares haya armonía, que haya paz, que haya amor, que haya entendimiento entre el esposo y la esposa. Que Satanás no tenga parte ya más en nuestros hogares. Su palabra dice que Satanás quiere clavar su estandarte en cada hogar de nuestra iglesia. Eso es lo que él quiere. Pero está en nosotros permitir que eso ocurra. Es por eso, Padre, que le pedimos que usted nos ayude a tener el carácter de Cristo, a ser humildes, a ser mansos, a amarnos los unos a los otros, a respetarnos los unos a los otros, Señor. Gracias por escucharnos. Queremos pedir una bendición por los alimentos que vamos a compartir a continuación. Bendígalo, Señor, para que nunca nos falte. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga grande y poderosamente.